Vamos a nuestra unidad número 5, hablando de la claridad de la palabra de Dios. Hemos visto ya la necesidad de la Escritura, hemos visto también la identidad de la Escritura, hemos visto la autoridad de la Escritura y acabamos de ver la suficiencia de las Escrituras. Y ahora vamos a esta unidad corta que es de una sola clase que tiene que ver con la claridad de las Escrituras. Y eso nos lleva al párrafo 7 de nuestra Confesión de Fe, capítulo 1. Y dice así: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Richard Muller define esta doctrina de la claridad de las Escrituras, o también la palabra técnica es la perspicuidad de la palabra de Dios, de la siguiente manera. Viene una palabra latina que es perspicuitas, perspicuidad, claridad de pensamiento, lucidez. Uno de los atributos tradicionales de las Escrituras. La atribución de perspicuidad a las Escrituras no implica que todos los pasajes son claros, sino que el punto es que todas las cosas necesarias para la salvación están claramente establecidas y que la oscuridad en el texto debe ser dilucidado a través de la comparación y colación con pasajes claros, en concordancia con la analogía de la fe. Analogía Scripturae y analogía de la Escritura y analogía de la fe, analogía fidei. Así que esta es la definición que en la doctrina escolástica se le daba y que es la manera en cómo se ha entendido tradicionalmente la Escritura. La Escritura es clara. La Escritura es clara. Veamos en primer lugar el contexto histórico y la importancia que tiene. ¿Por qué estudiar esta doctrina es sumamente importante? Y vamos a ver algunas implicaciones prácticas más adelante. Pero ¿cuál es la importancia mirándolo en su contexto histórico? Debido al tiempo que hemos invertido en cada uno de los párrafos de este primer capítulo de la Confesión, sabemos que siempre hay un contexto por el cual se establecieron ciertos criterios y afirmaciones de la Confesión. Este párrafo tiene como contexto la enseñanza católico-romana de que la Escritura solo podía ser interpretada correctamente por las autoridades de la Iglesia y que traducirla o dársela al pueblo podría significar abrir la puerta para todo tipo de distorsiones y aberraciones teológicas. Este fue el cuadro que vivió el mundo a lo largo de casi 1000 años en que vivió bajo la oscuridad de la Iglesia romana. Ese fue el contexto de Lutero. Esta negación hacia el pueblo fue lo que llevó a que en el tiempo de la Reforma y de ahí en adelante, el esfuerzo más grande de los hombres de Dios fue devolverle la Biblia al pueblo. Martín Lutero la tradujo al alemán, Pierre Robert Olivetam al francés, Giovanni Diodati al italiano y Casidoro de Reina al español. Para los teólogos protestantes, la traducción de la liturgia eclesiástica y la Biblia al idioma vernáculo era una prioridad y fue evidenciado en su trabajo misionero. El pensamiento detrás de todo este trabajo de traducción era el siguiente: la Biblia puede ser entendida por el hombre común y por eso la Biblia debía ser accesible para él. La claridad de las Escrituras no es una proclamación pequeña ni obvia con respecto a la palabra de Dios, sino que es una proclamación de la libertad e independencia que el hombre tiene con respecto a su relación con Dios. En otras palabras, el decir que las Escrituras son claras es afirmar que el hombre no necesita un intermediario o interlocutor humano para que le diga lo que Dios ha dicho o lo que Dios quiere de él, porque el hombre mismo puede conocerlo por medio de las Escrituras. La importancia de esta doctrina puede ser notada en que
Fue precisamente por haber oscurecido esta verdad que la iglesia romana manipuló el mensaje de Dios a los hombres por cientos de años. El día de ayer, en una clase con unos hermanos, leía una expresión súper fuerte de John Owen sobre la libertad cristiana, y él hablaba de cómo a la iglesia romana le convenía, porque según las palabras de Owen, que son fuertes, les advierto, toda la base del romanismo estaba sobre una base de estiércol, porque él decía, ellos lo que han hecho es privar del verdadero conocimiento de la verdad al pueblo, para que el pueblo, al ser ignorante, pueda vivir engañado y creyendo todas las cosas que ellos tenían para decirle. Ahora, solo quiero que piensen cuidadosamente conmigo por un momento en este contexto. Todo lo que se hace y todo lo que se ha hecho es resultado inevitable de las cosas que uno cree. Nunca se olviden de eso. Las cosas no son simplemente el resultado de algo que uno hace porque sí. Las cosas son siempre el resultado de asuntos teológicos que tienen que ver con tu fe. ¿Por qué no se podía tener la Biblia en otro idioma que no sea el latín? ¿Por qué hombres como Martín Lutero, que eran doctores de teología, tenían una sola Biblia en la biblioteca de su monasterio y estaba encadenada para que nadie se la lleve? ¿Por qué? No es simplemente una locura, eso obedece a un concepto teológico. ¿Y cuál es el concepto teológico? Es el siguiente: la Biblia no puede ser entendida por cualquier hombre. La Biblia puede ser malinterpretada si hombres comunes y corrientes se acercan a esta verdad tan gloriosa. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que la palabra de Dios tiene que mantenerse en las manos de aquellos que pueden interpretarla y de nadie más. Porque si alguien que no puede interpretarla la lee, puede comenzar a decir cosas completamente erróneas. Noten, aún con toda la perversidad que ellos hicieron, su razón para no darle la Biblia al pueblo tenía que ver con una consistencia con su doctrina. Nadie la puede interpretar, ¿para qué la van a leer? Esto solamente la parte de la iglesia la puede interpretar, los santos hombres la pueden interpretar. Entonces mejor que ellos se la digan al pueblo en su idioma, pero que ellos tengan, los únicos que tengan acceso a la palabra. No vaya a ser que alguno del vulgo venga a malinterpretar la verdad de Dios. Ese es un pensamiento teológico que llevó a que la Biblia sea privada. ¿Sabes por qué? Porque no todos la podían entender. Pero cuando uno mira la verdad de la Escritura, uno llega a la conclusión de este precioso principio: la Biblia es clara, la Biblia es clara. Cuando hablamos de que la Biblia es clara, implica que si es clara, entonces los hombres la pueden entender. Pero escúchame bien, no solamente los hombres eruditos, no solo los doctores, no solamente cierta altura en la Iglesia Católica, la puede entender cualquiera. Si ella es clara, si ella fue dejada para el hombre, entonces el hombre puede tener acceso a ella y entender lo que ella tiene para decir. Porque la Biblia es clara. Si la Biblia es clara, la consecuencia inevitable es lo que viene en el siguiente párrafo de la confesión: el hecho de que ella tiene que estar disponible para todos. Porque todos tienen la responsabilidad de acercarse a la Biblia porque ella es clara. Y la responsabilidad nuestra es ponerla al acceso de la gente porque la Biblia es clara. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene esta doctrina? Este es el contexto en el que se desarrolla y esta es la importancia que tiene. Ahora, hablemos de su exposición bíblica y confesional. Exposición bíblica y confesional. Esta verdad que nosotros encontramos en este párrafo, y te voy a invitar a que puedas subir conmigo, mirar otra vez el párrafo de la confesión, se nos explica que aunque la Biblia es clara, hay ciertos detalles que hay que entender. Por ejemplo, empieza este párrafo diciendo: no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas. Lo primero que te empieza diciendo es que no todas las cosas son igual de claras. Aunque la Biblia es clara, no todo lo que la Biblia dice es igual de claro.
Pero luego afirma una otra verdad. Ni son igualmente claras para todos. Lo cual implica que no solamente que hay cosas que son más claras que otras, sino que también se afirma aquí que no son igual de claras para todas las personas. No todos pueden entender la Biblia de la misma manera. Y eso es algo que está contenido en la explicación que se nos da en este párrafo de la confesión. Así que vamos a considerar, en primer lugar entonces, la Biblia no es igual de clara en todas sus partes. La Biblia no es igual de clara en todas sus partes. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16, dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Noten que hay algunas cosas importantes que nosotros podemos decir en este texto tan importante que habla sobre la claridad de la Escritura. En primer lugar, aparece la palabra amatheis, que significa ignorante, y que está conectado con maestros que son incompetentes. Y de eso se trata lo que dice este texto. Pero luego también se nos habla de aquellos que son inestables. Los falsos maestros seducen a las almas, y aquellos que son inestables en sus propias opiniones tergiversan, pero nota esto, y esta es la parte más importante de nuestro análisis, aquellas escrituras que son más difíciles que otras. No todas las escrituras son igual de claras. Hay algunos pasajes que tienen asuntos más complejos, pasajes más difíciles en comparación con otros. Esto de aquí nosotros lo podemos ver, y específicamente en este contexto, hablando de las cartas de Pablo. Pablo fue un hombre a quien Dios en su gracia le dio una responsabilidad gloriosa de tener que predicar y hablar sobre los misterios de Dios. Y cuando hablamos de estos misterios de Dios, a los cuales Pablo tuvo la oportunidad y el privilegio de tener que exponer, que el Señor se los dio, que él fue un apóstol llamado para este mismo fin, cuando nosotros vemos a Pablo en eso, nos damos cuenta que a veces hay cosas que Pablo escribe que no eran sencillas. No eran sencillas para muchos de los judíos de ese tiempo, no eran sencillas para los hermanos de la iglesia, no eran sencillas incluso para el apóstol Pedro. Y Pedro reconoce, hay cosas que tienen que ver con los escritos de Pablo que no son fáciles de entender, no son fáciles de precisar, no son fáciles de poder llegar a comprender en su totalidad, porque tienen dificultad. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí, y es lo que Pedro está señalando. Estos pasajes que a veces los indoctos, los que no son maestros conforme a la palabra, quebrantan y pervierten por causa de lo que ellos están estableciendo. Ellos tuercen estos pasajes que son difíciles de entender. Estamos en segunda de Pedro 3, 15 al 16, hablando de que la Biblia no es igual de clara en todas sus partes. Ahora, cuando nosotros consideramos esta verdad, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que hay pasajes en la Biblia que por su propia naturaleza son más sencillos que otros. Por ejemplo, si uno lee una narrativa o uno está leyendo la historia del Señor Jesús, esa es la razón por la cual a los niños les encanta la narrativa. Mis hijos pueden pasar viendo las historias del Evangelio todo el día en dibujitos animados, porque son narrativas, son fáciles de entender, tienen que ver con historias fáciles porque son parte de la vida común y corriente que nosotros conocemos.
Pero cuando ya nos metemos a asuntos doctrinales, como el hecho de tratar una de las cartas de Pablo, o meternos a una carta como la carta a los Hebreos, sin duda hay cosas que ya complican su comprensión. Y las complican necesariamente, porque son asuntos que tienen que ver con otra dificultad. Y esto es a lo que Pedro se refiere. Hay escritos que son difíciles de entender, que no son fáciles en comparación con otros. Así que la Biblia es clara, y todo lo que la Biblia quiere decirnos con respecto a la salvación es completamente claro. Pero sin duda hay pasajes en la Biblia, aunque todo ella es clara, hay pasajes que son un poco más claros que otros. Pero eso me lleva a una segunda cosa. En segundo lugar, la Biblia no es igualmente clara para todos. La Biblia no es igualmente clara para todos. Y entonces vemos, por ejemplo, pasajes como 2 Timoteo 3, 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nota que aquí hay un contraste. Tienes al Timoteo niño y tienes al Timoteo hombre de Dios. Tienes al Timoteo niño que ha sido instruido en la palabra por su madre, por su abuela, y que él tiene una palabra que es suficiente para poder hacerlo sabio para la salvación. Ahora escucha bien. Un niño puede entender la palabra lo suficiente como para poder ser salvo a través de lo que ella dice. Pero tienes también al hombre de Dios. Y ese hombre de Dios es capacitado, perfeccionado en cosas mucho más complejas que sirven para el ministerio, que sirven para poder utilizar la escritura para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a otros. Eso implica un conocimiento de mayor discernimiento, eso implica un entendimiento mayor de la verdad. La Biblia es clara, pero no es igual de clara para todos. Ciertamente, una persona con una capacidad intelectual mayor que es creyente puede tener una claridad mayor de ciertas cosas que quizás alguien que también es creyente, pero que no tiene la misma capacidad intelectual. Puede entender ciertas cosas, meditar sobre ciertas cosas. Sabemos por la palabra que la Biblia tiene tal poder en esa claridad que es capaz de ser clara para un niño y ser clara para un hombre. Ser clara para un hombre sencillo y ser clara para un hombre académico. Ser clara para un pastor y ser clara para un miembro de la iglesia. Ser clara para una persona que estudia y se dedica a eso y ser clara para un hombre que vive en su día a día y la Biblia es su fortaleza como un creyente que asiste a una iglesia regularmente. La Biblia es clara, pero nunca te olvides de esto. Aunque es clara, no es igual de clara en todas sus partes. Aunque es clara, no es igual de clara para todos. Pero eso me lleva a una tercera cosa que quiero compartir contigo. La Biblia es clara. Vamos a poder poner esto sobre la mesa. Aunque no es igual de clara para todos y aunque no es igual de clara en todas sus partes, la conclusión o el mensaje principal es esto: la Biblia es clara. Nota cómo dice la confesión de fe. Sin embargo, a pesar de todas estas dos cosas que acabamos de decir, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen claramente en uno u otro lugar de las Escrituras. Y aquí tenemos pasajes que son sumamente importantes. Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y nota esta preciosa descripción: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quién es
el sencillo, según el libro de Salmos? Bueno, es un hombre que no es muy complejo. Eso sería lo perfecto en el contraste. Alguien sencillo es alguien que no tiene la complejidad de un hombre con mucho discernimiento y muchas cosas. Es un hombre sencillo. Es un hombre que, imagínate un hombre, vamos a imaginarnos una persona en el campo que su día a día tiene que ver con lidiar con sus plantas y él trabaja en el campo, no está preocupado de las cosas de la gramática, no está preocupado de la política, no le preocupan esas cosas, él está metido en su campo. Pero escúchame esto, ese hombre sencillo, por la palabra, porque ella es clara, puede llegar a ser un hombre sabio. Pero nota las implicaciones. Si un hombre sencillo la puede entender para convertirse en un hombre sabio, es porque ella es lo suficientemente clara como para que un hombre así lo pueda entender. Ese texto continúa diciendo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Otra vez, se pueden entender, por eso te alegran. Pero fíjate cómo termina: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto es precioso. La palabra de Dios puede ser comprendida. Y por eso tiene todos estos beneficios sobre la vida de un hombre. Porque ella puede ser entendida, convierta el alma. Porque ella puede ser entendida, ella hace sabio al sencillo. Porque ella puede ser entendida, ella alegra el corazón. Y porque ella puede ser entendida, ella alumbra los ojos. Pero mira el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué implica este versículo tan conocido? Bueno, tu palabra es como una lámpara. Bueno, lo que estás diciendo en esa comparación es que la palabra es como una luz. ¿Qué hace la luz? Aclara las cosas que hay. ¿Y para qué las aclara? Para que tú puedas caminar sin golpearte. Por eso puedo caminar, porque tu palabra es una lámpara a mis pies. Y es como una luz que ilumina mi camino. ¿Sabes qué es lo que está implicado detrás de esa idea? Que la palabra de Dios es absolutamente clara. Porque si no fuera así, entonces debería decir: tu palabra se la entiende más o menos, y es como un pequeño reflector a veces, porque a veces no la entiendo. Pero cuando dice que la palabra es luz, implica que ella trae un beneficio real a la vida de un hombre que la busca. Tu palabra es luz. Significa que aquel que no la tiene, la puede encontrar a través de ella. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y nota la ilustración, otra vez como luz, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué hace una antorcha? Alumbra un lugar oscuro. Según esta ilustración, ¿qué podría ser el lugar oscuro? El mundo. Las circunstancias que vive un hombre en medio del mundo. ¿Y qué hace la palabra? Es como una antorcha. Esa antorcha tiene que ver con que permite mirar y nos permite saber por dónde debemos ir. La Biblia no es oscura, porque si fuera oscura, si no fuera clara, si fuera solo para algunos, entonces no podría ser una luz, no podría ser una antorcha, no podría transformar en sabio al sencillo. Sería algo difícil, sería una ayuda que realmente solo sería para algunos. Pero yo les hago esta pregunta y escúchenme bien. ¿Quién de los cristianos puede tomar este texto y hacerlo suyo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quiénes pueden apropiarse de ese texto y tomarlo como su texto en todos los caminos de su vida? La respuesta es cualquier cristiano, ¿sí o no? Cualquiera. Eso significa que para cualquiera que la tome y la ponga como una luz, esa luz ilumina, porque ella es clara. Nota otro precioso texto que es Proverbios 6, 22 y 23. Presta atención a estos textos bíblicos. Te guiarán cuando andes
Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y la esencia de esas reprensiones que te instruyen es la palabra de Dios. Finalmente, Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cuando Dios revela su palabra al hombre, lo hace de una manera en la que el hombre puede entender lo que Dios tiene para decir. Y esto es una parte importantísima. Dios no nos pide algo que demande cosas que nosotros no podemos ver o entender. Él nos demanda las cosas que son claras. Por eso las puede demandar con esa autoridad. La Biblia es clara. Por eso Dios demanda lo que dice en su palabra. Vamos finalmente, en tercer lugar, a mirar las observaciones generales y algunas aplicaciones prácticas. El párrafo dice, no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Piensen conmigo, amados estudiantes, ¿cuál es el contexto en el cual se está diciendo estas palabras? ¿Por qué dice no solo los eruditos? ¿Qué es lo que está en la mente de los autores? La Iglesia Católica Romana. Ellos tenían un cierto grupo dentro de la iglesia que eran los que interpretaban la Escritura, que eran los que entendían la Escritura, y a partir de ellos es que los hombres comunes y corrientes podíamos saber qué es lo que la Escritura decía. Yo no la puedo entender, por lo tanto, léemela, interprétamela. Pero lo que claramente se nos dice en esta observación, en esta aplicación final, es que no es solamente un asunto de eruditos, sino los que no lo son. Me encanta esa frase, los que no lo son. Como que hubiera muchas opciones. Eres un erudito o eres alguien común y corriente, no hay más. Y para no decir, para que los comunes y corrientes como ustedes y yo podamos entender, dice, para que no solo los eruditos, sino los que no lo son. Y yo espero que nosotros nunca lleguemos a sentirnos eruditos, sino aquellos que no lo somos. Ese es nuestro grupo en esta descripción. Pero hay esperanza para este grupo. Porque nosotros, aunque no somos expertos, aunque no somos eruditos, podemos adquirir un entendimiento suficiente de las cosas para el uso adecuado de los medios ordinarios. Déjame hacerte solo un paréntesis aquí antes de ver 3 aplicaciones finales. Nunca te olvides de esto cuando seas pastor, si el Señor te llama a hacerlo, y tengas que definir qué es lo que quieres enseñarle a la iglesia con respecto a la doctrina. Hay muchos hombres que dicen, yo prefiero cosas bien prácticas, no compliquemos a la iglesia, ¿para qué le sirve esto a la iglesia? ¿Cuál es la importancia de esto a la iglesia? Pero yo quiero que tú pienses distinto. Si tú miras correctamente a la iglesia está llena de gente que no son eruditos. Son de aquellos que dicen los que no lo son. Y esos que no lo son pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Si la Biblia es clara, como lo estamos definiendo y como la Biblia lo enseña, entonces no subestimes lo que la Biblia puede enseñarle a través de doctrina a la gente en la iglesia. Enseñar doctrina es un asunto tan importante. Yo podría
haber escogido para el estudio que empezamos los domingos en la tarde, 10 pasos para tener éxito en tal cosa o tal cosa aquella. Pero meternos a estudiar una doctrina como la doctrina del Espíritu Santo implica sí cosas muy prácticas, pero primero hay que construir nuestro entendimiento teológico. Cuando la iglesia entienda la doctrina, entonces a través del uso de la palabra clara, a través de poder iluminar el camino de ellos, vamos a tener una iglesia más madura cuando terminemos ese estudio. Es importante entender que no se debe subordinar, mejor dicho, menospreciar el criterio y el entendimiento que una iglesia puede tener. Nunca te olvides de eso. Si la Biblia es clara, es tu responsabilidad enseñarle la clara escritura a tu gente. 3 aplicaciones importantes y finales. Número 1. La claridad de las escrituras no menoscaba la necesidad que tenemos de preparación para entenderla mejor. Hay un concepto muy simplista, pastor, si la Biblia es clara, entonces ya, pues ¿para qué ponernos a estudiar, complicarnos con doctrina? Si ella es clara, no necesitamos mucho más. Pero la verdad es esta, la Biblia va a ser cada vez más clara para ti mientras más ejercites tus sentidos y te entrenes para poder crecer en tu entendimiento de la Biblia. Ella es clara, pero en esa claridad entonces tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de saber que esto no está escrito en un idioma no comprensible, que esto no está escrito en jeroglíficos imposibles de descifrar. Si la Biblia es clara, entonces tú y yo tenemos una ardua tarea que hacer mientras nos preparamos para entender todo lo que podamos de ella en base a nuestra capacidad. Y eso incluye la preparación. La preparación teológica, la preparación bíblica, no puede ser menoscabada por la Biblia es clara. Por supuesto que es clara. Por eso tenemos que prepararnos en ella. Por eso tenemos que profundizar. Por eso nuestra mente tiene que ser más sensible y más profunda en los asuntos de Dios. Porque ella es clara. Porque no es un esfuerzo en vano. Porque no es algo que simplemente pierde su valor. Porque al entender que la Biblia es clara, entonces podemos caminar de una manera apropiada. Esforzándonos más para entender más. Porque ella es clara. En segundo lugar, la claridad de las Escrituras no menoscaba la necesidad de maestros en la iglesia que nos enseñen la palabra de Dios. La Biblia es clara, entonces ¿para qué necesitamos maestros? Espérate un momento. Precisamente para que la iglesia pueda seguir creciendo en su comprensión de la Escritura, Dios le dio regalos, dones, que son los maestros, los pastores, hombres con el don de la enseñanza, para que la iglesia pueda disfrutar de aprender este misterio glorioso que Dios le ha dado y que ha sido revelado en la palabra. Cuando uno va a pasajes como por ejemplo la carta a los Colosenses capítulo 1, mira conmigo por un momento tu Biblia, Colosenses capítulo 1. Versículo 9 en adelante dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Gloria al Señor. Pero quiero que notes algo. Versículo 9, Pablo no deja de orar para que ellos sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad
de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Ves? Aquí nos metemos a nuestro tema. Ahora dice, ok, él oraba para que ellos tengan más comprensión espiritual. Pero esa comprensión espiritual está conectada ¿con qué? ¿Con qué? Bueno, en primer lugar, versículo 10, para andar más digno del Señor. Para poder vivir agradándole en todo, dando fruto. Pero también en el versículo 11, para ser fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Noten, mis hermanos queridos, que aquí hay algo bien importante. Uno adquiere más conocimiento no y nunca está vinculado a simplemente un asunto intelectual. Oh, qué bueno que la iglesia conozca la palabra. No, sabes, conocer y tener mayor discernimiento y mayor entendimiento espiritual implica saber más claramente cómo agradar a Dios. En segundo lugar, implica ser fortalecido por las verdades que ahora conozco. Somos tan ricos, tenemos una herencia tan gloriosa, pero que tanto desconocemos. Cuando uno estudia y cuando la iglesia profundiza, lo que sucede con la iglesia es que la iglesia se fortalece, crece espiritualmente y entiende de manera más apropiada qué es lo que el Señor quiere de ellos y cómo el Señor se satisface en ellos. Así que esto es sumamente importante y esa es nuestra segunda conclusión. Pero en tercer lugar y última, la claridad de las Escrituras implica que no todas las cosas son igual de importantes en las Escrituras. No todas las cosas son igual de importantes en las Escrituras. Y déjame hacer un comentario final aquí bien importante. ¿Sabes? Hay personas que hacen el énfasis, mucho énfasis, en tratar de decir que todo en la Biblia es igual de importante. Y entonces llegan al punto de decir que quienes no sostienen tal o cual doctrina, que no es fundamental para la salvación, no pueden ser llamados cristianos o no podemos tener comunión con ellos, o son cristianos de alguna manera, aunque no lo diga, aunque no tengan la valentía para decirlo, es lo que al final creen. Son cristianos de segunda mano. Pero sabes, si todas las cosas fueran igual de importantes, yo te hago esta pregunta. ¿Por qué no todas las cosas fueron igual de claras en las Escrituras? Si todo fuera igual de importante, ¿por qué no todo tiene la misma claridad en las Escrituras? Déjame preguntarlo de manera diferente. El hecho de que hay cosas que se enseñan de manera más clara que otras, ¿implica entonces que hay cosas que son más importantes que otras? La respuesta es absolutamente sí. Claro que sí. El hecho de que haya diferencia en la claridad en que se presenta lo uno o lo otro implica que Dios no contabilizó todas las cosas como igual de importantes. Lo que tiene que ver con la salvación es absolutamente claro. Pero hay otros detalles, como por ejemplo el reino milenial. Nosotros creemos que la postura amilenial que sostenemos es la correcta. Sin embargo, tenemos que confesar que no hay tanta claridad sobre ese tema. Y cuando confesamos eso, estamos reconociendo que aun cuando alguien no sea milenial como nosotros, podríamos sin problema amarlo y tenerlo como nuestro hermano, porque en aquellas cosas que están claramente reveladas, estamos igualmente de acuerdo. Hermanos, esto es un llamado y una exhortación a que nunca se olviden de estas palabras. No todo en la Escritura es igual de importante. Porque si fuera todo igual de importante, entonces todo tendría que ser igual de claro. Pero como no todo es igual de claro, implica que no todo es igual de importante. Si nosotros aprendemos a mantener eso y aprendemos a mirar eso como un equilibrio apropiado, vamos a glorificar al Señor verdaderamente amándonos, cuidándonos,
enseñándonos y siendo tolerantes en aquellas cosas en las que no pensamos igual. Gloria al Señor por su palabra bendita que es clara, la cual no solamente los eruditos, sino todos aquellos que no lo somos, todos aquellos que no lo son, como los miembros de nuestras iglesias, son capaces de entenderla, y lo que tiene que ver con la salvación está absolutamente claro, de manera que todos pueden entender lo que dice. Gloria al Señor por su palabra que es clara.